poñer serios porque chegou o momento da decisión final. Ya. Carlos Lozano chamoume cun problema moi grande que era que o raposo comera as súas galiñas e precisa unha manda delas para a súa finca na Serra Madrileña, que ten que escoller entre a galiña de Mos, a galiña piñeira ou a galiña poñedora ecolóxica. Desas tres, solo pode levar unha para Madrid. Y es que yo me quedaría... ¿Cuál es la más barata? No, es una broma, es una broma. Non te preocupes, porque Es una ahora broma, mismo que es una broma. a Pero, única que vais a ver, cale a túa grande escolla son eu. Entón, galiña piñeira, galiña de Mos ou galiña poñedora ecolóxica. A grande escolla de Carlos Lozano, Esto Vale. tiñame que quedar serio, Carlos. Ya, pero en serio, es que tengo un mareo. Estoy volviendo loco. Veña, Vale. dime. Venga, me voy a quedar finalmente... Aquí. Cállate y no digas nada, por favor. Carlos Lozano xa elixiu galiñas. Sí, Amanda afortunada, Bueno, que sepas que te estou moi agradecida por haber escollido a piñeira. Muchas gracias. Xa te vin moi dudoso, xa te vin... Sí, A ver, es moi que dudoso. venía buscando la gallina con cresta y tal, hasta que me has cambiado el concepto, pero es verdad que las gallinas son preciosas. Claro. Son muy bonitas. É que o tema da cresta, claro, como tantas outras cousas, o que non está metido neste mundo... Claro, no, Descoñece. aparte que veo que las tienes muy bien cuidadas, mira qué Ay, bonitas. sí, sí. Estas son las pollitas todavía, ¿no? Sí. Qué bonita la pluma, ¿no? Sí, es como a de perdizada, perdiz, corresponde á variedad perdizada. Y escúchame, ¿y los corrales dónde duermen? ¿Dónde duermen? Aí dentro. Ah, se meten, las abres, Claro, las tienes que abrir. Aí dentro dormen. E por aí atrás hai un pasadizo que vai á los parte da corrales. erva. Ah, vale. Claro. Pero entonces por la noche no están aquí fuera, están dentro. Dentro, sí. Ves, este Hombre, outro que las grupo, tienes- este outro grupo reproductor de piñeira. Oye, qué gallo, ese Mira, gallo ese piñeiro. galo é o subcampeón de España. Qué galo más bonito, macho. Muy bonitas las piñeras. Pues al final me ha costado, pero yo creo que he hecho una buena decisión. Finalmente, Carlos Lozano decidiu, co seu carácter, a súa plumaxe, os seus ovos e a súa galeguidade, a galiña piñeira é elixida polo madrileño para a súa granxa. Pero, como boa personal shopper, debo asegurarme de que Carlos está plenamente convencido da súa escolla porque aínda pode botarse atrás. Hola, Carlos, Carmen. ¡Hombre! Hola. Bueno, hoy, mira, canto me alegro, de verdad, niña? de que escolleras Sí, hemos llegado- a galiña Eu piñeira. tamén. Sí. Eu tamén. Ademais, isto vai, xa vos comentei que estamos traballando moito para esta raza. Lógicamente, o feito de que vaya para a Serra Madrileña, fora de Galicia. Claro. Me temos que dalle conseguir moita que sexa visibilidade. raza autóctona. Claro, exacto. Claro, le vamos a dar publicidad. Exacto, claro. Sí, Eso é gallinas moi son importante. preciosas, Canta máis desde xente luego. a críe mellor. Entón, ahora aquí, a galiña piñeira é a grande escolla de Carlos Lozano ou necesitas que siga buscando máis galiñas para levar para Madrid? No buscamos más gallinas. Quedamos Me quedo con con la piñeira. piñeira de Carmen. Ainda que Me quedo valen con esos Carmen y con las 50 piñeiras, con las dos. E cos 50 euros por galiña, que xa sabes que Bueno. pola calidade da galiña. Bueno, me has dicho que eso del dinero lo hablaremos luego. Me llevo gallinas gallegas para Madrid. ¡Sí!